Continuando con la segunda parte del módulo 1 del estudio de derechos humanos, vamos a seguir con lo que es la conceptualización y las características de los mismos. Hay que considerar que el primer hito es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido dado en 1948 bajo la presidencia de lo que fue la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Se ha considerado esta declaración como un hito en la historia humana y la historia de los derechos humanos. Se proclama después de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal es el inicio de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta mucho este elemento porque no es solamente la carta de declaratoria, sino que va ligada a lo que son otros elementos como, por ejemplo, protocolos, convenciones y otros que se han desarrollado después de lo que son la Declaratoria de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por eso hay que ver que toda esa legislación internacional en materia de derechos humanos es la que nos debe guiar y es la que guía el trabajo y la realización de actividades o acciones en términos de derechos humanos a todos los pueblos de todo el mundo, de casi todo el mundo. ¿Cuál es el concepto de derechos humanos? Se inicia fundamentalmente a partir de lo que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto, el derecho internacional de los derechos humanos, y esto está en relación al Estado. Tomen en cuenta mucho ese aspecto. El derecho internacional de los derechos humanos está en relación directa a lo que es el Estado. Y es el Estado el que debe trabajar los derechos humanos con sus ciudadanas y ciudadanos. Cuando un representante de una institución del Estado ejecuta una acción contra un ciudadano o una ciudadana, su acción puede ser un delito, pero también puede llegar a convertirse en una violación de un derecho humano. Por eso, cuando un ciudadano es el que comete una acción contra un representante de una institución del Estado, su acción puede ser un delito, pero nunca una violación del derecho humano. ¿Por qué? Porque solo el Estado puede violar los derechos humanos. Por eso vamos a entender como concepción a los derechos humanos al conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual y colectiva, material y espiritual. Uno de los elementos que hay que recuperar, rescatar y reconocer es que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tiene constitucionalizado la mayor parte de los derechos humanos, por no decir el 100%. Tenemos que ver que las características de los derechos humanos son diversos, pero en especial son los que a continuación se van a detallar. Universales, en el sentido de que todas las personas sin ningún tipo de diferencias, edad, sexo, raza, condición social, gozan de sus derechos humanos y todos los estados deben respetarlos. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Los derechos humanos son necesarios para vivir en paz y armonía social. Los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada uno de nosotras y nosotros de toda la sociedad. La palabra dignidad es lo que hace fundamental al tema de los derechos humanos. Es lo que va a sustentar a los derechos humanos. Por lo tanto, también los derechos humanos son inalienables, es decir, no se pueden quitar, vender, canjear o transmitir los derechos de una persona como ocurre con los objetos. El derecho a la vida, a la educación, etcétera, son propios de cada uno de nosotros.
son inviolables. Ninguna persona, autoridad o poder puede decir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. No pueden ser seleccionados o elegirlos. Ya, tengo derecho a la educación, pero no a la salud. Puedo tener derecho a estudiar, a la educación nuevamente, al trabajo, pero no ejercer mi derecho a trabajo. O sea, no puede darse ese proceso. No puedo elegir qué derecho ser o no tenerlo como tal. La Declaración Universal en este sentido es un compromiso total con todos los derechos humanos, no con parte de estos. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no pierden validez en el tiempo. Debemos de exigirlos. La exigibilidad de los derechos está desde el momento en que nosotros los conocemos hasta el momento en que nosotros podemos actuar para exigir. La exigibilidad de los derechos se puede dar en cualquier momento. El otro elemento es que los derechos están interrelacionados. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Tienen una íntima relación y forman por lo tanto un sistema. Sin el derecho a la vida, por ejemplo, no puede haber derecho a la educación. Y sin el derecho a la educación no puede haber el derecho a la integridad física. Y si no hay derecho a la integridad física, no puede haber derecho a la salud. Todos los derechos humanos que estén en relación deben estar necesariamente relacionados. Y por lo tanto, estos derechos hay que respetarlos. Muchas gracias por la atención.